Marly Bustos Aguilar, soy la líder zonal del Sistema de Bienestar Integral en la zona Amazonía-Orinoquía. Darles la bienvenida, agradecer su participación en este espacio. Importante, como lo dice la doctora Angie, nos ayuden con los protocolos frente al ingreso, ya que es una directriz que se maneja en la universidad para llevar un control del mismo. Bueno, el día de hoy, desde el Sistema de Bienestar Integral UNADISTA, a nivel nacional, queremos darles la bienvenida a esta charla de beneficios para la salud de una buena vida sexual. Agradecerle a la doctora Ruth Alejandra Pinto Medina, quien nos va a acompañar en este importante tema, ya que ustedes nos habían solicitado poder incluirlo dentro de nuestras experiencias. Es un tema que tiene grandes mitos, grandes inquietudes, por lo que pues el día de hoy ella nos va a acompañar para darnos un poquito más de información frente a esta temática. Doctora Alejandra, bienvenida, muchísimas gracias por el apoyo. Los dejo con ella. Muy buenos días para todos. A ti muchísimas gracias por la invitación y con muchísimo gusto. El objetivo de esta experiencia, como dice la doctora Angie, es poder hacerla lo más dinámica posible, porque en temas de sexualidad, en temas de cuidado y autocuidado, es importante pues tener las herramientas y las estrategias necesarias. En este momento voy a compartirles con ustedes mi pantalla para empezar con esta videoconferencia. Entonces voy a compartir mi pantalla para empezar. Okay. Bueno, entonces el tema de hoy es sexualidad. Entonces, a mí me gustaría que antes de empezar a hablar de sexualidad, pudiéramos hacer un poquito la charla un poco más dinámica y que ustedes me pudieran decir qué entienden ustedes por sexualidad. Si podemos hacerla un poco más dinámica, habilitar, no sé, un micrófono para que la podamos hacer un poco más participativa. ¿Qué entienden ustedes cuando nosotros hablamos de sexualidad? ¿Qué viene a sus mentes? ¿Qué viene a su memoria cuando hablamos de esta definición? Pueden levantar la mano para darles permiso de habilitar el micrófono. Si tiene alguien, desea comentar algo. ¿Quién se lo comió? Bueno, no todos al tiempo. Doctora Alejandra, ¿se le fue la voz? Silenció el micrófono, doctora. Doctora, ¿nos escucha? Doctora Alejandra. Se le fue la voz. Listo. ¿Ya hay audio? ¿Ya me pueden escuchar? Sí, señora. Sí, señora. Listo, entonces vamos a retomar nuevamente. Qué pena con ustedes. Bueno, entonces, ¿ya me pueden escuchar mucho mejor? Sí, señora. Ok, entonces miramos que la sexualidad va a formar parte esencial de todos los seres humanos. Nosotros aquí es importante tener presente que sexualidad no es solamente el acto de tener intimidad con mi pareja, sino que va mucho más allá. Entonces, esto es un tema que nos permite a todas las personas empezar a evolucionar
no solamente en el transcurso de nuestra vida, sino en los diferentes roles en los cuales nosotros nos desenvolvemos. Este entorno social va a condicionar este desarrollo. Por eso, los conocimientos sobre sexualidad y las actitudes van a variar según nuestra edad, nuestro sexo y el nivel sociocultural. Este aspecto es muy importante porque el nivel sociocultural tiene distintas creencias, ¿sí? Nosotros, si en algún momento hemos podido indagar un poco acerca del tema, nos vamos a dar cuenta que hay muchas culturas que empiezan a muy temprana edad las niñas a tener sus primeras experiencias sexuales. Y cuando nosotros estamos hablando de sexualidad, estamos hablando de que a muy temprana edad empieza a despertarse ese autoconocimiento de su cuerpo, más allá de lo que tiene que ver cuando nosotros estamos hablando un poco de la masturbación. Estamos hablando de que cada vez, debido a los múltiples métodos que tenemos nosotros para interactuar con las personas, llámese Internet, Facebook, Instagram, todo este tipo de plataformas están básicamente que bombardeando nuestro día a día, también con algún tipo de música. Entonces estamos viendo que a más temprana edad, pues los jóvenes están teniendo pues inquietud acerca de este tema. Entonces el nivel sociocultural forma gran parte de esta exploración con todo lo que tiene que ver acerca del sexo, el conocimiento, porque a veces nuestros padres, acorde pues a nuestra edad, nos cambian el tema. A veces es importante despejar todas estas dudas y no decir, en este momento no tengo tiempo, en este momento no es bueno que tú estés hablando de esto, estás muy chiquis para hablar de este tema. En fin, esto que hace que nuestros hijos, jóvenes o adolescentes busquen información en sus amigos, busquen información en otras personas que no tienen el suficiente conocimiento o que posiblemente por esa falta del mismo puedan estar cayendo en errores o por ser socialmente aceptados en su grupo social, vamos entonces a experimentar muchas cosas que realmente son inapropiadas. Entonces, es la definición de manera general cuando hablamos de sexualidad. Viene un tema que es un tema tabú y pienso que cuando nosotros hablamos de autoexplorar nuestro cuerpo, hay muchas creencias que nos hacen creer que, por ejemplo, está mal conocernos, está mal explorar nuestro cuerpo, que posiblemente si yo lo hago, entonces voy a ir en contra de mis creencias. Y aquí tenemos, digo yo, el error de empezar a tener, sobre todo en los preadolescentes y en los adolescentes, en este momento las personitas que son padres de familia, que si nosotros vemos a nuestros hijos autoexplorándose, viene el castigo. En consulta clínica con mis pacientes pasa mucho que los padres de familia, cuando ven a su hijo que está teniendo pues ese conocimiento acerca de qué le gusta, acerca de cómo hacerlo, caemos en el error y castigamos, sea con castigo físico, sea quitándole de pronto algo que al niño le gusta, o sea dando una tarea extra, cae en el error. Entonces tenemos a niños que van a etiquetar esto como algo malo. Si el preadolescente, niño o joven tiene algún placer, algún deseo, créanme que este chico la próxima vez se va a esconder, va de pronto a tratar de explorar un poco más, y con eso estoy hablando de que empiezan a tener conversaciones con sus amigos. Aquí caen en el error y empiezan a visitar páginas para adultos. El WhatsApp lamentablemente se ha hecho una cadena para que los niños de 5 o 8 años estén experimentando sus primeras relaciones en cuanto a la autoexploración. Lo digo porque día a día crece más el motivo de consulta en este tema. Entonces, no etiquetemos la masturbación como algo malo, es algo normal. Esto va a permitir que todos tengamos una mejor vida sexual, porque la masturbación nos va a hacer personas mucho más seguras cuando nosotros ya tenemos intimidad con nuestra pareja. Nosotros tenemos que tener muchísima confianza con nuestro compañero sexual,
para poder expresarle, por ejemplo, mira, no me gusta esto, me gustaría poder intentar esto otro, ¿verdad? En cuanto a el preámbulo que es tan importante para nosotros poder tener una vida sexual tanto responsable como satisfactoria, porque muchas veces creemos que mi pareja quiere tener intimidad conmigo todo el tiempo, ¿sí? Entonces, generalmente, y pasa mucho con las parejas, ay, es que me duele la cabeza, es que en este momento estoy cansada, es que el niño mira que la casa está desordenada. Hay muchas excusas en torno a poder intimidad con nuestra pareja. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que muchas veces, sea el hombre o sea la mujer, tiene su momento de intimidad para aliviar el estrés, posiblemente porque lo disfruta y le gusta. Muchas veces vemos a la pareja que cuando la ven autoexplorándose, caen dificultades de pareja. ¿Por qué? Porque entonces yo no te estoy satisfaciendo lo suficiente, porque tienes que hacer esto, y créanme que la masturbación no tiene nada que ver, y eso sí me gustaría que ustedes finalizando esta charla lo tuvieran presente. Cuando una persona se masturba y tiene un compañero sexual, esto no quiere decir que no ame a su pareja. Al contrario, es una manera de la persona explorar un poco más y poder llegar a ese orgasmo, a tener esa experiencia consigo mismo. Nosotros no tenemos que etiquetar a las personas que realmente se dedican un tiempo y disfrutan de su intimidad. Esto es muy importante, aparte que es saludable, pero ojo, tampoco podemos inclinar la balanza a hacerlo muchas veces al día, porque entonces aquí ya tenemos una tendencia un poco atípica cuando hablamos acerca de la masturbación, ¿de acuerdo? Bueno, como esta es la Semana de la Salud Unadista, para mí es muy importante que ustedes sepan cuáles son los derechos hablando de este tema sexual. Todas las personas, y cuando digo todas las personas, aquí también es importante tomar en cuenta la decisión de los hombres, porque a veces se cae en el error de que todos los hombres siempre quieren tener intimidad, ¿verdad? Y eso no es así. A veces ellos también están cansados. Por eso es importante saber decir no. Decir no hace que no tenga una relación sexual solamente por el hecho de, bueno, está bien, te voy a complacer y fingir un orgasmo que realmente la mujer no siente. Entonces necesitamos ser personas muy honestas con nuestro compañero o compañera sexual cuando de intimidad se trata. Los métodos de protección nos van a permitir tener un encuentro sexual mucho más ameno y tener un encuentro sexual sin ningún tipo de riesgo. Por eso es importante elegir el método de planificación. Es importante tener visitas regulares al ginecólogo para poder identificar en las chicas y también qué método de planificación me va más acorde con mi tipo de organismo, con mi cuerpo, que no me suba de peso, en fin. Tener una vida sana y segura incluye el deporte. Tener una vida sana y segura también incluye una buena alimentación, que seamos personas emocionalmente estables. Y con esto me gustaría hacer un paréntesis porque es importante que nosotros tengamos una pareja que no sea celosa, una pareja que no me cele. Nosotros tenemos derecho también a tener personas que estén en nuestro círculo social y que tengamos amistades. El hecho de interactuar con las demás personas nos permite también quitarnos este tabú de que si tenemos muchos amigos o si tenemos muchas amigas, entonces vamos a tener tendencia a ser personas infieles. Reconocer las consecuencias de mis actos. Es importante que si en algún momento no tengo pues el preservativo o de pronto todavía no es el día de mi pastilla o olvidé tomármela, tenemos que saber cuáles son los riesgos que podemos enfrentar en un momento de mucha intensidad sexual, en un momento donde estemos muy excitados. No sé si ustedes han escuchado el refrán coloquial, y me disculparán la palabra, las ganas le pueden al miedo. Y es efectivamente esto. Yo no puedo permitir que el ímpetu y las ganas hagan que posiblemente no tenga el cuidado para poder ofrecer salud tanto a la persona con la que estoy teniendo mi encuentro sexual como conmigo mismo. Por eso es importante recibir esa orientación sobre sexualidad. En nuestro país tenemos entidades
completamente gratuitas donde nosotros podemos acudir para recibir este tipo de orientación sexual, ¿sí? Es cuestión de investigar. Entre ellas, Profamilia ofrece muchísima información. Saber sobre las infecciones de transmisión sexual. Esto tiene que ir muy de la mano cuando yo tengo ese ímpetu por tener intimidad con mi pareja, y es que esto se ha vuelto algo del común, ¿sí? Es que si tú me amas, porque todavía no hemos llegado al punto de que estés conmigo. Y es que el amor va mucho más allá. De ahí la importancia de esperar. Necesito conocer mi cuerpo, por eso es importante explorar mi cuerpo, tocarme, acariciarme, y declarar y aclarar mis dudas. ¿Por qué? Porque generalmente cuando yo tengo dudas o no tengo del todo claro algo que me genera inquietud, yo tengo la obligación conmigo misma y con mi cuerpo poder despejarlo. Y es importante decidir cuándo yo voy a estar o estar posiblemente desconfiado, inseguro. Yo necesito estar muy preparado para tener finalmente pues una buena relación sexual. Bueno, primero vamos a tener en cuenta, bueno, ¿qué se requiere? ¿Qué requerimos para que nosotros podamos tener una buena intimidad sexual? Va muy acorde con lo que veíamos en la anterior diapositiva. Nuestra sexualidad responsable no basta solamente con saber sobre métodos anticonceptivos y de protección, sobre todo para evitar embarazos no deseados o alguna enfermedad de transmisión sexual, sino también es importante tener en cuenta cuáles son los valores que me permiten poder tomar decisiones. Por eso, si somos personas que somos emocionalmente inestables, vamos a caer en el error de posiblemente arrepentirnos o tener algún sentimiento de culpa porque de pronto no era la persona que yo esperaba, porque de pronto antes de llegar a este momento de intimidad era una persona completamente distinta, de pronto ella era más cariñosa, ella era más amorosa, y de pronto después de la intimidad cambian, entonces se dejan de hablar, entonces viene pues toda esta cadena de emociones y sentimientos negativos que muchas veces generan dificultades a nivel emocional, tanto así que la persona no puede funcionar en su universidad, en su trabajo, con su pareja. ¿Por qué? Porque generalmente estas cosas que tenemos posiblemente idealizadas nos rotulan muchísimo nuestro día a día. Entonces es importante tener presente esto para poder tener una vida sexual saludable, activa. Bueno, entonces tenemos 4 aspectos fundamentales para concentrarnos. El que está en color azul va a hablar directamente del conocimiento, y es decir, todo lo que vimos anteriormente en las diapositivas, la definición, saber cuáles son mis derechos, saber acerca de sexualidad, es decir, no es que yo tenga que volverme un experto en el tema, pero con saber cuáles son mis derechos, la posibilidad de que yo tenga la facultad de saber cuándo decir sí, cuándo decir no, es muy importante. Por eso yo necesito tener esa respuesta sexual de mi compañero o mi compañera, tener conocimiento de la fecundación y del embarazo. Por eso se recomiendan que cuando nosotros vamos a planificar el método del ritmo, es una de los métodos más inestables que podemos tener. Cuando estamos hablando de enfermedades de transmisión sexual, el VIH y el SIDA, es importante conocer, bueno, cuáles son esos métodos de transmisión, ¿de acuerdo? Y los métodos también de un posible embarazo, si es que nosotros tenemos planificado como pareja traer hijos al mundo. El que está en color verde nos habla acerca de todos esos valores que nosotros tenemos que desarrollar. Por ejemplo, yo tengo que ser una persona completamente libre para decidir qué me gusta y qué no. Y cuando estoy hablando de libertad, estoy hablando de que tenemos que ver esto con una mente abierta y tengo que identificar con quién me siento mejor. Si de pronto yo me siento más satisfecha con personas de mi mismo sexo, yo no tengo que rotular a esa persona. Si yo me siento más cómodo con una persona de mi mismo sexo, generalmente caemos en el error de juzgar y de criticar. Por eso es importante ser personas autónomas y decir con qué persona nos sentimos más cómodos. Es importante que mi pareja sea recíproca conmigo, que no solamente sea yo el que se esfuerza y se esmera por amar a mi pareja, por respetarla y por tener una buena dinámica familiar.
la sexualidad y el amor es fundamental. Una pareja que cae en el error, llega a la monotonía y por ahí una vez a la semana, 2 veces al mes están teniendo intimidad, es motivo de darse una tregua e identificar qué es lo que está pasando. El que está en color verde, un verde un poco más claro, habla del sentido de la valoración, ¿sí? Estamos hablando directamente de la autoestima. ¿Cuál es ese amor propio? Porque primero, antes de identificar si de pronto no tengo una pareja estable, tengo que identificar mi autoestima, y cuando hablamos de autoestima no estamos hablando solamente de mi autoimagen y cuánto me quiero. Yo también estoy hablando de la confianza que tengo para tomar decisiones. Yo tengo que tener presente cuáles son esas destrezas, cuáles son esas herramientas que tengo para resolver mis problemas. Por eso tengo que tener presente mis sentimientos de confianza, ¿sí? Y mi imagen corporal. A veces caemos en el error y tenemos una lista de chequeo de solamente cosas negativas. Y cuando nosotros queremos sentirnos a gusto con nosotros mismos, es importante tener plena seguridad quién soy, ¿sí? Porque tengo fe en mí misma, cuáles son mis metas, cuáles son mis planes, cuáles son mis propósitos. Y hablo de esto porque un embarazo deseado va a truncar todas estas metas que posiblemente nosotros tengamos. Y finalmente, el que está en color naranja habla acerca de las cosas de las cuales estoy proyectando. Por ejemplo, ser una persona que sabe tomar decisiones, que soluciona muy bien sus problemas. Cuando nosotros escuchamos hablar de comunicación asertiva, estamos hablando de que no solamente en ese momento en que la persona está hablando, yo estoy pensando que voy a responder. Es que seamos un poco más empáticos y podamos identificar qué es lo que mi pareja en este momento está tratando de decirme y tener la facultad para resolver todos estos temas con mucha destreza. Métodos anticonceptivos. Bueno, cuando nosotros hablamos de estos métodos anticonceptivos, estamos hablando que no solamente existe el condón masculino, estamos hablando de que también tenemos las mujeres un condón femenino, que tenemos las píldoras, que hay un anillo hormonal, que tenemos la inyección anticonceptiva, también pues tenemos la cirugía de ligadura de trompas, el implante, el calendario de los días fértiles, que la verdad es importante consultarlo con el ginecólogo para las chicas, el parche anticonceptivo y el DIU. ¿Listo? Bueno. Es importante saber cómo vamos a prevenir estas enfermedades de transmisión sexual para que al momento de la intimidad podamos disfrutarla y tener un encuentro sexual mucho más placentero. Por eso es importante, acorde a la diapositiva anterior, seleccionar el que mejor, tanto para chicas como para hombres, nos vaya, ¿de acuerdo? Es importante tener alguna vacuna y por eso es importante ir con nuestro médico de confianza, porque es importante que no caigamos en el error de tener relaciones sexuales abiertamente de una noche, de dejarnos llevar por el trago, por el alcohol y terminar después en la cama de una persona extraña, posiblemente no recordemos qué pasó y tengamos presente lo siguiente: nosotros somos personas que solamente tenemos 2 ojos, 2 pulmones, un corazón, es decir, nuestro cuerpo está diseñado para cuidarlo, nosotros no tenemos un par extra de ojos ni de pulmones, pues con todas estas enfermedades que se pueden estar presentando para que yo tenga un descuido con mi cuerpo, porque cuando estamos hablando del cuerpo estamos hablando de que es nuestra esencia, es lo que me va a permitir cumplir mis sueños realidad. Entonces es muy importante saber cómo podemos prevenir estas enfermedades de transmisión sexual, la hepatitis B, el VPH, ¿sí? Tener de pronto una sífilis, tener gonorrea, ¿sí? Tantas enfermedades, clamidia, por ejemplo. Entonces, tenemos que tener mucha precaución acerca de cómo vamos a prevenir estas enfermedades. También las personas que les gusta, por ejemplo, todo el tipo de piercings y todo el tipo de accesorios, es importante saber en dónde y el lugar que sea lo más higiénico posible, contando lógicamente con los protocolos de bioseguridad. Y finalmente, el último punto, tenemos que evitar tener relaciones sexuales con parejas anónimas o desconocidas. Últimamente ha salido una tendencia, no sé si ustedes la conocen, pero la tendencia es el hecho de contagiarse o tener sexo con personas que tienen VIH.
No sé si ustedes han escuchado hablar de esa tendencia, pero me parece que son personas que necesitan recibir alguna ayuda psicológica o psiquiátrica porque estamos atentando no solamente con la vida de esta persona, sino que posiblemente con todos los compañeros sexuales, o si tú quieres tener a futuro una familia, pues vas a tener que tomar por el resto de tu vida tratamientos para salvaguardar tu salud y poner en riesgo también la salud de algún futuro bebé si de pronto deseas tener familia. Entonces tenemos que tener mucha precaución con las personas con las cuales vamos a tener esa intimidad sexual. Es momento de hablar de los mitos, ¿sí? Mitos. Cuando nosotros hablamos de mitos sexuales, vemos una serie de frases que en esta imagen yo quise pues integrar, ¿sí? Y cuando hablamos de mitos es importante que nos detengamos por unos segunditos a leer estas frases que hay en esta imagen, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchas veces caemos en el error, entonces hacemos caso a esos mitos, no investigamos lo suficiente y posiblemente estamos generándole un choque a nuestra pareja, sea hombre o sea mujer, ¿de acuerdo? Entonces, todo este tipo de frases van a rotular a nuestra pareja, todo este tipo de imágenes también nos rotulan a nosotros mismos y nos hacen caer en el error de que posiblemente no vamos a tener una vida sexual satisfactoria. ¿De acuerdo? Ok, bueno. Entonces, vamos a ver los mitos y las realidades. Los mitos siempre están basados en el desconocimiento, como lo decía, en la superstición y en la suposición. Y la realidad va a abarcar la dimensión fundamental de la sexualidad. Y esto comprende una totalidad integral, es decir, yo puedo hablar abiertamente de todo lo que me llama la atención, puedo preguntar sin temor a ser regañado por mis padres, puedo preguntar, por eso se da mucho en los jóvenes de que las primeras relaciones sexuales o los primeros encuentros sexuales siempre se la van a contar a su amigo o a su amiga. ¿Y esto por qué pasa? Padres de familia, los que lo son y que están en esta videoconferencia, porque como padres desde pequeños, de pronto para nosotros ha sido un tabú porque posiblemente nuestros padres fueron igual con nosotros, pero tenemos que derrumbar esa brecha y darnos cuenta que en este momento la música, los realities, los programas de televisión giran en torno a esto. Entonces es importante que nosotros tengamos ese tipo de conversaciones con nuestros hijos y no les generemos esto como aquella inquietud que es que no sé cómo decirle y cómo explicarle, más que explicarle a nuestros hijos cómo viene el bebé al mundo, es como tú lo creas, ¿sí? Entonces es importante tener presente lo siguiente, ¿de acuerdo? Bueno, entonces me gustaría sí en este momento hacer una participación de alguna personita que esté conectada y pueda habilitarle el micrófono para poder despejar algunas dudas de las que hay en esta diapositiva. Por ejemplo, la mujer nunca queda embarazada en la primera relación sexual. Eso es falso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si nosotros no en esa primera relación sexual no tenemos la precaución, pues vamos a tener un embarazo en la primera relación sexual. ¿De acuerdo? Eso es importante. ¿Alguien quiere despejar alguna duda en torno a estas preguntas que hay acá, por ejemplo? Doctora, hay una pregunta que siempre nos embarga a todas las personas que tal vez estemos aquí y que somos padres de familia, y es, ¿cuál es esa edad ideal para nosotros hablarle a los hijos sobre todo lo que es el tema de la sexualidad? Ok, mira, para mí la edad para hablarle a los chicos acerca de sexualidad es la edad de los 7 años. Es decir, porque a los 7 años es importante que antes de los 7 años aprendamos a inculcarle a nuestros hijos, primero, que es un soborno, es un chantaje y es una amenaza, ¿sí? Generalmente cuando yo tengo consultas con los padres de familia y me hacen mucho esta pregunta, siempre es importante que los chiquitos sepan que cuando están solos o cuando hay algún familiar o cuando hay algún amigo de la familia cercano,
se sienten incómodos, es importante que esa primera comunicación sea directamente con nosotros, con los padres, ¿sí? El niño tiene que saber cómo reaccionar, ¿sí? Cómo va a responder. Levanta la mano, dice no, grita, pero es importante que como papitos empecemos desde bebés, papás, desde el momento en que los niños empiezan a hablar, no le vamos a decir es la florecita, es la casita, sí, no, esto es pene, esto es vagina, ¿sí? ¿Por qué? Porque los niños entonces empiezan a tener claro que ese es su órgano sexual, ¿sí? Ahora, pasa con los niños y también pasan los bebés. Los bebés empiezan a tener cierto placer cuando se frotan o cuando de pronto tienen alguna posición que les permite friccionar su pene o su vagina, ¿sí? Y ustedes dirán, no, increíble, no, mi bebé no hace eso. Y se experimenta cierto placer, está comprobado científicamente, ¿sí? ¿Qué pasa con nuestros hijos si de pronto los vemos en eso? Si de pronto entramos a la habitación y vemos que se están frotando. Tenemos que explicarle a nuestro hijo que eso se hace solamente en lugares privados, pero esto no está mal. Ojo, papás, no está mal. No castiguemos a nuestros hijos cuando los veamos explorándose. ¿Por qué? Porque cuando tienes 7 años, nuestros hijos, nuestros niños ya tienen la plena conciencia de que es una relación sexual. Si nosotros como padres no se los explicamos, entonces ¿a quién vamos a dejarle esa responsabilidad? ¿Sí? Los profes en el colegio se encargan de brindarle todos los conocimientos, ¿sí? Pero el deber de padres de familia es de formar, de esculpir ese ser humano que nosotros queremos empezar a moldear acorde a mis valores y mis principios. Por eso en las primeras etapas estamos hablando de la infancia de todos los niños, necesitamos hablar de las cosas con claridad. No disfracemos esas palabras de que báñate bien la cosita, báñate bien la mariposita. No, ¿por qué? Porque entonces ya empezamos como padres de familia a generarle esto a las niñas, tanto a los niños. Entonces es importante tener presente lo siguiente. Ahora ustedes me dirán, no, es que a los 7 años me parece una edad muy temprana o una edad muy tardada de pronto para poder hablarle a nuestros hijos. Hay niños que son más maduros que otros y hay niños que están más rodeados de adultos que cualquier de pronto o otro niño acorde pues a su dinámica familiar. En estos momentos, si nosotros vemos que nuestro hijo ya tiene ciertos presaberes o ciertos conocimientos, es importante despejar esas dudas, pero que el niño realmente las manifieste, ¿sí? ¿Esto qué hace, papitos? Hace que también ustedes, los que están conectados, puedan empezar a darles indicaciones, porque cuando no se habla de sexualidad, nuestros chicos corren un gran riesgo. Y por eso es que viene el tocamiento de un familiar, viene el tocamiento del vecino, de un amigo o de una persona extraña, porque los niños primero tienen que saber que su cuerpo nadie lo puede tocar y nadie es nadie, solamente sus padres o si van al médico bajo la supervisión del padre o madre que esté presente. ¿Sí? Yo les recomiendo un video que se llama El libro de Tere, que habla acerca de todos los posibles abusos sexuales y de educación sexual que le podemos ayudar a nuestros hijos. ¿De acuerdo? Doctora, muchas gracias. Bueno, entonces, para ir teniendo claridad, entonces, porque uno escucha mucho cuando habla con los amigos, familiares y demás, por ejemplo, se aterran, inclusive sí, y se sorprenden cuando ven que algunos padres les hablan de sexo a sus hijos desde los 7 años. Entonces, para ellos, la verdad sorprende porque para ellos es como difícil e incómodo hablarles de una sexualidad cuando supuestamente, entre comillas, son aún unos niños. Entonces, vale la pena recordarle a todas las personas que están acá que los tiempos, como todo, han cambiado y que ahora precisamente esas redes sociales y esas tecnologías hacen que esa maduración de ese niño como tal y esa adolescencia se lleve muchísimo más temprano, ¿no? Y aprendan ese tipo de temas de otra manera que tal vez no debería ser, que es como la primera información que a todos nos queda como muy marcada, ¿no?
Entonces, Es muy cierto. entonces ya sabemos que es a los 7 años que debemos empezar como a hablarle. Los que ya se pasaron, Empezar. Ujú. de 8, 9, 10 años, papitos todavía están a tiempo, no quiere decir que entonces porque pasaron los 7 años Ajá. vamos a hablar del tema, no, todo lo contrario, antes debemos abordar esos temas con toda la madurez y como tú dices, algo muy importante, no le demos los nombres de diminutivos ni nada que tenga que ver con otras cosas que no sea el nombre propio de cómo se llama su genital y cómo se llama toda esa parte del aparato reproductivo. Entonces, te agradezco muchísimo por esa aclaración, porque yo pienso que eso es uno de los tabúes y, e imaginarios que más la sociedad como que se inclina a que no, yo no le voy a hablar de sexo porque él está muy niño y para mí es muy niño y yo no quiero que él se entere todavía de eso y no quiero que él conozca eso. Entonces, digamos que es una especie como de retaliación contra uno mismo porque uno los ve todavía, como son los hijos, uno los ve todavía pequeños, los ve indefensos, los ve como que no, todavía muy inocentes. Y fíjate que estamos nosotros incurriendo en un error muy grave, yo lo diría así, porque hoy en día la sexualidad temprana edad, he visto, por lo que he leído, se debe precisamente a eso, a que aún hay hogares en pleno siglo XXI donde todavía vemos que no se habla de sexualidad, a pesar de que son adolescentes, mayores ya, con experiencias sexuales, y no les hablamos, pero es precisamente como eso, es romper como esos imaginarios de que no, es que yo no puedo y esas cosas. Entonces, muchísimas gracias por esa aclaración y quiero comentarte algunas dudas que nos están haciendo aquí por el chat. Ok. Por ejemplo, Gider de Araque, Gider Araque, que nos habla desde la zona centro-sur, donde te pregunta, doctora, ¿es normal al despertarse tener el pene erecto todos los días? Sí, señora, es completamente normal, ¿sí? ¿Por qué se da? Mira, yo te lo quiero explicar. Lo que sucede es que cuando nosotros dormimos, a ver, nosotros, es decir, los hombres cuando duermen, generalmente hay más regulación sanguínea al despertar, ¿sí? Estamos hablando de que tenemos un sueño funcional, regulado, y que posiblemente esto, vamos a decir que momentos en los cuales se despierta, en este caso los hombres, y se notan que de pronto está un poco más abultado, que está erecto, eso es un indicador de que todo está bien, ¿sí? De que no hay ningún inconveniente con tu aparato reproductor, es decir, con tu pene. No hay nada de malo, al contrario, esto es muy normal, ¿sí? Ok, entonces ya saben, los que estén sufriendo o digamos padeciendo, no mentiras, o que les esté sucediendo, ya les pueden decir a sus papás o a su pareja que eso no es ninguna anormalidad, sino todo lo contrario, es totalmente normal y que se sientan bendecidos o bendecidas. Otra pregunta que nos llega por acá dice, ¿las eyaculaciones nocturnas en varones son normales o es algún signo de alarma? No, mira, generalmente esto ocurre por diversas causas, ¿sí? Cuando nosotros estamos hablando de esas eyaculaciones, posiblemente es que, ojo, voy a decir diversas causas, ¿no? Posiblemente tenemos tiempo que no tenemos una relación sexual, ¿sí? Posiblemente el cuerpo lo está segregando porque necesita hacerlo, ¿sí? O posiblemente estamos teniendo momentos de intimidad, estamos teniendo actividades masturbatorias y esto es un indicador. Pero si esto es algo muy frecuente, es decir, todas las noches te está pasando, todas las noches sin falta, los 8 días de la semana, ¿sí? Todos los días, es momento de ir al médico, es decir, si llevas teniendo este tipo de eyaculaciones ya 15 días y no para, pues momento de acudir, ¿sí? Pero si esto pasa muy de vez en cuando, no hay ningún problema, ¿vale? Ok, sí señor. Ujú. Otra de las preguntas que nos dicen aquí en el chat, que nos preguntan es,
Doctora, ¿cómo hablarle a nuestros hijos varones adolescentes cuando empiezan sus relaciones sexuales por primera vez y tiene alguna dificultad? Esa yo pienso que es una de las, digamos, de los momentos más difíciles, lo digo por experiencia propia de uno como papá, Sí, precisamente es eso, o sea, ¿cómo hace uno o cómo debe uno abordar ese tema? Porque, o sea, es entendible que ellos con uno no se van a abrir a como si ellos se abren, digamos, con los amigos, ¿no? Entonces, exactamente. es romper como esa desconfianza, por decirlo así, con los papás para que ellos puedan hablar libremente y abiertamente sobre estos temas. ¿Cómo nos aconseja usted que debería ser como esta primera charla? Y más Ok, aún cuando ellos tienen dificultades para, digamos, para su primera vez, ¿no? Que se sienten como ujú, que con miedo, con terror, que cómo le irá a hacer, ok, que cómo hará la otra persona, que si lo hará ujú. bien, que si no lo hará bien. Todo eso también nos embarga adicionalmente a que nosotros les digamos también todo ese proceso. Entonces, digamos que son dos cosas que se juntan ahí y que a la vez nos dificulta para ambos, tanto para ellos como para uno, doctora. Sí, mira, una de las actividades que yo siempre sugiero cuando hablamos de las relaciones sexuales con chicos adolescentes es que como padres de familia demos el ejemplo. Es decir, si nosotros vemos que nuestro hijo está dando señales de que quiere preguntar, pero no sabemos, o debemos nosotros como padres de familia anticiparnos, sí. Y una de las mejores maneras es ponernos nosotros como ejemplo, es decir, decir, mira, ¿sabes qué? Tú me recuerdas mucho a cuando tuve mi primera experiencia. Entonces los chicos van a decirle, ay, no, ¿sabes qué? Yo no quiero hablar de eso, qué pena. Pero entonces es importante que tú le digas, oh, mira, hijo, yo te quiero contar, ¿sí? De pronto, ¿qué experimenté yo? Y no se lo vamos a decir, lógicamente, de manera explícita, ¿sí? Pero sí es normal, ¿sí? Que el chico sepa. Es normal sentirse ansioso, es normal que te encuentres un poco tenso, ¿sí? Y el chico o la chica, en este caso, tiene que saber que esto es algo por lo cual pasamos todas las personas, ¿sí? Y por eso es importante, como lo dije anteriormente, vuelvo a retomar, que desde muy temprana edad hablemos de sexualidad con los chicos. ¿Por qué? Porque aparte de que ellos tengan algunos conocimientos en el tema, impide también la posibilidad de que incurran una persona ajena a algún tocamiento o algún abuso sexual. Y por eso es importante empezar a hablar a muy temprana edad del tema, ¿sí? Porque generalmente pasa mucho que a veces llegan motivos de consulta que una persona ajena estuvo tocándolo o tocando a la niña, pero entonces esto ocurre porque muchas veces hay desconocimiento y los niños no saben, ¿de acuerdo? Bueno, volvamos a retomar el tema. Con chicos adolescentes es importante tener presente que cuando nosotros queramos ayudarlos a hablar del tema, nos tomemos nosotros como ejemplo y podamos decir, por ejemplo, qué te gusta de ella, ¿sí? Qué admiras de tu novio, de tu novia, ¿sí? Importante que en este momento lo esencial no sea llegar pues al orgasmo, lo más importante es que haya un preámbulo antes de, ¿sí? Demos la importancia a los besos, a las caricias, que este niño o esta niña sepa la importancia, es decir, el hecho de que más allá de poder explorar su cuerpo desnudo con su novio o con su novia, es que vea que esto es algo que es para disfrutarlo, que vea que esto es algo más allá de una muestra de amor y es que estamos teniendo intimidad con esta persona, ¿sí? El hecho de que también respete los momentos en los cuales de pronto, y esto sucede mucho en adolescentes, se ha tomado la decisión, llegamos al lugar, vamos a intentarlo y de pronto la chica se arrepiente, se siente incómoda y dice que no. De ahí la importancia de enseñarle sobre todo a nuestros hijos varones a esperar, ¿sí? A no, pero no, es que acaso no me quieres, porque no pudiste hacerlo. Y sobre todo con los chicos, ¿qué pasa a los chicos cuando van a tener su primera experiencia? A veces su órgano sexual no tiene pues la suficiente energía o los nervios hacen que no haya una buena erección. Entonces, si su compañera se burla o su compañera le genera inseguridad,
pues para esta persona, para este chico va a ser totalmente traumático. Entonces hay que explicarle la importancia de, ¿sí? A veces los papitos caen en el error de llevarse a los niños, a una adolescente con las niñas malas, ¿no? Porque así le dicen, ¿sí? Es el lenguaje coloquial. Y lo llevé donde las chicas malas porque es que él ya tiene que empezar a tener una vida sexual. No, no, o sea, quitémonos eso de la cabeza, ¿sí? El niño tiene la capacidad de decidir, este adolescente tiene que poder abrirse con padres o con una persona cercana, porque es importante que todos estos tabús se quiten a muy temprana edad. Por eso digo, si tenemos hijos adolescentes es importante poder hablar con ellos, ¿sí? Ay, papá, es que me da pena, mira, no importa, pero es mejor que lo vivas conmigo, que yo te lo explique, a que se lo explique por ahí un amigo que tampoco tiene conocimiento del tema, ¿de acuerdo? Sí, señora. Además que en las primeras relaciones cabe aclarar que también todos los errores que se cometan ahí son absolutamente normales y viables porque es una experimentación, pues obviamente que no se tiene la experiencia y cabrían todos los errores que se cometan, ¿no? También, como Así es. forma de aprender. Acá hay otra pregunta, doctora, que dice, eh, un niño de 11 años dice ser gay, está, y a esta edad se puede determinar eso. Mira, es importante que cuando diga eso o se lo exprese ya sea a su mamá o a su papá, es un momento de que posiblemente el niño tenga alguna atracción, ¿sí? Es decir, no lo estamos rotulando inmediatamente a que sea gay, ¿sí? Pero tenemos que hablar un poco más con él, ¿sí? ¿Por qué? ¿Sí? ¿Qué ha pasado? De pronto tiene un amigo que le gusta o de pronto está equivocado. Es decir, a la edad de 11 años yo no puedo decir si mi hijo es gay o no es gay, ¿sí? Porque está en una etapa donde posiblemente se sienta confundido, porque posiblemente tiene algún interés en los chicos, pero también le gustan las niñas, ¿sí? Entonces, a esta edad no podemos decir de manera, es decir, con toda seguridad de que tenemos un hijo gay o una niña lesbiana, sí, posiblemente a esta edad pasan muchas cosas, ¿sí? Posiblemente tuvo algún acercamiento, vio algún video, escuchó algún tipo de música. Es que generalmente pasa con los papás que debido a la rutina de su día a día, es más fácil darle el celular al niño, una tableta al niño, mientras yo termino esto y no sabemos, a veces no controlamos el contenido ni de la música que escuchan, ni los videos que ellos observan. Y ahí es donde viene pues toda esta cadena de qué, de conocimiento precoz en nuestros hijos. Entonces es importante que puedas hablar un poco más con tu niño de 11 años y saber, bueno, sí, me gustaría saber, y qué te gusta de ese niño. No empecemos a decirle, Dios mío, yo voy a llevarlo pues donde el padre, donde el pastor a que lo cure, porque no, papás, no. Cuando nosotros estamos hablando de sexualidad, puede que nos cueste un poco de trabajo comprenderlo, ¿sí? Pero no rotulemos inmediatamente a nuestros chicos. Me pasa mucho con adolescentes que llegan con un sentimiento de culpa bárbaro porque sus papás o su mamá son personas que no pueden y tolerar el hecho de que un vecino, de que un familiar es gay o es lesbiana. Entonces son chicos que llegan a consulta y empiezan a tener ansiedad porque no saben cómo afrontar su futuro y son chicos que ya tienen 17, 18 años, que son personas declaradas ya tuvieron su primera experiencia sexual gay o lésbica y no saben cómo hablar con sus papás, ¿sí? Entonces brindémosle muchísima confianza, acompañemos, hablemos con amor y no rotulemos, ¿de acuerdo? Doctora, pienso que es un tema bastante complejo y que abarca bastante eh, lo que tiene que ver con ese tipo de sucesos. Porque, digamos, acá la pregunta es muy enfocada a la edad que se puede determinar eso. Pero la otra pregunta muy importante es cómo debemos nosotros reaccionar o qué debemos hacer cuando ya un hijo definitivamente dice, no, es que a mí me gustan los hombres o a mí me gustan las mujeres. Entonces, digamos que tú lo acabas de decir, puede estar pasando por una etapa que de hecho muchos adolescentes hoy en día pasan, que en nuestra época no pasamos, ¿sí?
es tener como esa confusión. Entonces, nosotros como papás debemos dejar como pasar esa confusión, ¿sí? O debemos recurrir a un psicólogo para ya como tomar cartas en el asunto, ya como ir asimilando esa condición de hijo, o qué nos recomienda usted, o dejamos pasar un tiempo prudente mientras a él se le pasa de pronto quizás esa confusión y de pronto se da cuenta que no era gay, pero de pronto sintió algo, pero definitivamente se dio cuenta que no era gay. Ok, pienso que los primeros en acudir a cualquier tipo de motivo de consulta, sea sexualidad, comportamiento, los primeros en ir al psicólogo siempre deben ser los padres, ¿sí? ¿Por qué? Porque posiblemente esto nos va a generar impacto a nosotros como pareja, o si de pronto somos padres separados, entonces posiblemente va a venir la culpa, entonces eso es porque tú lo dejas solo, quién sabe con quién, entonces el niño o la niña ya está pensando en esas cosas y no, papás. Los que primeros debemos acudir a consulta somos efectivamente nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que pasar por un proceso de duelo. Ojo, duelo no solamente por la muerte de un familiar cercano, ¿sí? Duelo también por este tipo de noticias. Nosotros necesitamos hablar como con un profesional, ¿sí? Y que sea el profesional encargado, acorde a posiblemente lo que ustedes están pensando o enfrentando, recibir esas técnicas de intervención, recibir esa consejería y esa orientación. ¿Mm? Y también esto es una oportunidad para tener un poco más de comunicación con nuestro hijo, ¿sí? Para que el niño no se vaya a sentir posiblemente señalado. Bueno, hijo, sí, me gustaría. Es decir, hablemos más con nuestros niños, no solamente de sexualidad, acerquémonos a ellos, cuáles son los gustos, qué talentos tienen nuestros hijos. Pero cuando es de este tema de sexualidad es importante que los primeros en acudir sean papá y mamá, así estén separados o así de pronto papá esté en el extranjero y este niño solamente con mamá, busquemos ayuda terapéutica. Ok. Doctora, ¿es normal que a los 16 años sufran de difusión eréctil? Si ya tuvieron su primera relación sexual, ¿sí? Es decir, y antes de esa primera relación sexual, posiblemente hubo muchas actividades masturbatorias, es normal, ¿sí? Pero entonces estamos teniendo momentos en los cuales esto se presenta. Pero esa pregunta, pienso yo que se debe plantear un poco más estructurada porque debe ser que posiblemente está experimentando este tipo de disfunción cuando está de pronto con su pareja, cuando trata de estar con su novia, posiblemente es más el miedo de tener pues una muy buena erección, de dar una muy buena impresión. Entonces a veces el miedo y la ansiedad generan este tipo de disfunciones, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Llegan a la casa y sí viene la erección, llegan a, no, pero ¿por qué? Entonces, muchas veces, y suena, es algo cómico, pero parece que tuviera mente propia, el pene, y tuviera la erección cuando él quiere, ¿sí? Entonces es más de autoconocimiento, ¿sí? No nos tenemos que preocupar. Ahora, si esto se está presentando la mayoría de veces que tú vas a tener intimidad con tu pareja, con tu novia, es importante que vayas al médico, ¿sí? Y te despeje todo este tipo de dudas. Por eso digo, gira en torno a si posiblemente estás teniendo muchas masturbaciones al día, y cuando estoy hablando de esto, es que hay adolescentes que lo hacen hasta 8 veces al día, ¿sí? Entonces son muchas veces en las cuales estamos teniendo pues este tipo de placer, y es normal que cuando tú vayas finalmente a estar con tu pareja no haya erección, ¿sí? Entonces, es importante tener presente eso. Ahora, si esto está ocurriendo porque tienes miedo, quieres hacerlo muy bien, quieres causar una buena impresión, eso también ocurre. ¿Mm? Entonces, yo lo que sugiero es que puedas estar muy tranquilo, ¿sí? No te predispongas a que todo vaya a salir bien, sino deja que el momento se dé, ¿sí? Tranquilo, ¿sí? Y verás que va a mejorar, ¿sí? Doctora, ya, bueno, ya finalizamos acá las preguntas en el chat. Ujú. Sin embargo, sería también bueno como recomendar, acá la compañera Marley Bustos hace como una recomendación de un libro que se llama el libro de Tere,
No sé si Ujú. tal vez para que igual pues vamos a continuar con tu charla, pero al final nos gustaría que también nos compartiera, digamos, de pronto esos libros o, o de pronto Es un video, doctora. Eso donde es uno un también video. se pueda como guiar, porque acuérdate que no muchas veces nosotros no tenemos ni la disposición ni el tiempo Ujú. y tampoco, digamos, esa interacción con el psicólogo a veces es bastante alejada. Mientras que hoy en día con la tecnología ya los libros y las redes le proporcionan a uno lecturas muy, pero muy interesantes y sobre todo que le aportan a uno para ese tipo de situaciones de las que estamos comentando en el día de hoy. Muchísimas Sí, gracias. sí, señora. Ujú. Sí, es un video, doctora. Es un video, entras a YouTube y colocas el libro de Tere, ¿sí? Y el libro de Tere es una niña y la niña empieza a narrar qué es lo que le ha enseñado su mamá para prevenir un abuso sexual, ¿sí? Y entonces tocan aspectos de los que aquí hemos hablado, ¿sí? Acerca de conocer nuestro cuerpo, saber quién se puede acercar a nosotros, cómo reaccionar ante un posible abuso sexual, ¿sí? De los nombres específicos, porque tenemos que decirle al órgano del hombre pene, porque las mujeres es vagina, ¿sí? Todo este tipo de cosas, el libro y el video lo explican, ¿vale? Entonces, vamos a continuar porque ya vamos a acabar. Vemos los efectos del confinamiento, ojo, con nuestras parejas, ¿sí? Los efectos del confinamiento realmente han hecho que no nos estemos comunicando bien con nuestra pareja. ¿Por qué? Porque posiblemente estamos haciendo teletrabajo desde nuestra casa o porque posiblemente uno de los dos está sin empleo, ¿sí? Entonces estos sentimientos de frustración o de rabia son completamente normales, ¿sí? Pero más allá de que sea normal o no, yo tengo que evitar que con mi pareja lleguemos a la monotonía, ¿sí? ¿Qué es lo que nos causa este confinamiento? Momentos de ansiedad, de estrés, de fatiga, de poco diálogo y de depresión. Cuando yo estoy hablando de que es importante no caer en la monotonía, es que yo tengo que reinventar mis relaciones sexuales, ¿sí? Yo tengo que empezar a explorar otro tipo de poses sexuales que yo tenga con mi pareja, ¿sí? Ojo con eso. ¿Por qué? Porque muchas veces estamos haciendo exactamente lo mismo y ya no hay emoción, ya no hay esa serotonina que segregamos nosotros de manera natural, ya todo es tan mecánico que ya no dedicamos tiempo a las caricias, ya no dedicamos tiempo a los besos, ¿sí? Y con esto, vuelvo y digo, vamos a tener un poco la mente abierta, visitemos una tienda sexual, ¿sí? Miremos qué juguetes podemos utilizar para reavivar mucho mejor esta vida en pareja, ¿sí? Hay infinidad de cosas que nos permiten a nosotros como pareja volver a reavivar esa llama de la pasión, que eso, quién sabe por allá, eso era cuando éramos novios. No, tratemos de familiarizarnos con estos juguetes sexuales, con las cremas, con los retardantes, con las pastillas. Hay muchas personas que me dicen en consulta, es que yo no lo quiero hacer porque me vuelvo dependiente. No, no es para volvernos dependientes, ¿sí? Es para que tú misma identifiques en tu pareja y en ti, ¿sí? ¿Qué otros aspectos no hemos explorado aún? ¿Sí? Yo necesito empezar a sentir y cuando hablo de sentir estoy hablando que necesito conocer qué es lo que a mi pareja le gusta, ¿sí? ¿Qué es lo que yo quiero que mi pareja haga durante una relación sexual? ¿Sí? Por eso es tan importante hablar después de una relación sexual. Oye, ¿sí? Me gustaría que intentáramos esto, ¿sí? ¿Qué fantasía sexual quieres que podamos hacer? ¿Sí? Todo este tipo de cosas hacen que la relación de pareja funcione y por ende, si tenemos una buena relación de pareja y trabajamos en equipo, vamos a tener una buena dinámica familiar. Entonces eso es muy importante tenerlo presente. ¿Para qué? Para que el confinamiento, el día a día y la monotonía no lleguen de manera silenciosa, ¿sí? Y después, ¿no? ¿Qué pasó? No sabemos, cada quien tira por su lado y vienen estas dificultades, ¿de acuerdo? De pareja. Y finalmente, vamos a mirar unas técnicas de autocontrol emocional. Estas técnicas de autocontrol emocional nos permiten, recuerdo la pregunta que me hicieron hace un momento, porque a veces sufrimos de disfunción eréctil, ¿sí? También estaba ligado, había olvidado decirlo, al consumo de drogas, de alcohol, de tabaco. ¿Mm? Por eso es importante tener algunas técnicas de autocontrol porque me permiten a mí hacer una oxigenación distinta,
porque tenemos posiblemente cargas económicas, tenemos una dinámica familiar, una convivencia tensa. Yo necesito tener un momento del día para hacer una respiración profunda, para poder meditar, para escuchar algún tipo de música. Y cuando yo digo musicoterapia, estoy hablando de música con sonidos de la naturaleza, que me conecten a mí con el universo, con ese ser superior, si de pronto yo estoy creyendo en Dios o si de pronto yo soy ateo, no sé, ¿sí? Pero yo necesito esos momentos en los cuales yo pueda estar a gusto conmigo mismo, porque esos momentos de intimidad también son importantes. La hidroterapia, yo sé que debido pues a esta cuarentena no podemos hacerlo, pero cuando tengamos la oportunidad, intentemos, sea una piscina, en un jacuzzi, ¿sí? Poder estar a plenitud con nosotros mismos. Y en esto también es importante el mindfulness, ¿sí? Yo estuve mirando y en la Semana de la Salud también retomamos el mindfulness. El mindfulness es muy importante si yo también quiero hacerlo, o con mi pareja o solo, y es esa atención plena, es la posibilidad de que yo pueda contemplar el aquí y el ahora. No me voy a preocupar por cosas del futuro para desencadenar ansiedad, y no me voy a concentrar en cosas del pasado para tener depresión y sentimientos de culpa, ¿sí? Esto nos permite a nosotros tener una vida sexual responsable, activa y satisfactoria. ¿Sí? A todos ustedes yo le doy infinitas gracias por la participación, por la herencia, por la buena respuesta, y pues a la universidad, muchísimas gracias por tener presente a Confenalco Santander para este tipo de evento. Muchísimas gracias a todos. Doctora, muchísimas gracias a usted, a sus aportes. Creo que estos espacios de verdad nos sirven a todos y les agradecemos por favor a todos los participantes diligenciar la encuesta de satisfacción que acabamos. Ok. Compañera Marley, ¿ya enviaste la encuesta de satisfacción, el link? Ya lo comparto, compañera. Igualmente, no olvidemos, y qué pena interrumpirlas, hay un videito que yo te había pedido, por favor, doctora, mirarlo al final, ¿sí? Que es un video que nos permite tener una vida sexual mucho más responsable, retoma algunos aspectos de los que hablamos, y es importante tenerlo presente, ¿de acuerdo? Bueno, espero que este video haya sido el resumen de todo lo que vimos a continuación del mismo. Espero que les haya servido de gran ayuda. A ustedes muchísimas gracias por la participación y por pues, abrir y permitir el espacio, y por tener la sugerencia de hablar de ese tipo de temas que son esenciales y son muy importantes, no solamente para nuestros hijos, sino también para nosotros mismos.